Les confieso, hermanos, que el tema de hoy no es muy popular, que digamos, porque es uno de esos temas que ya no se tocan mucho como se hacía anteriormente en los púlpitos. O sea, es algo que está como desfasado para muchos predicadores. Por eso es que se ha puesto de moda el que cualquier persona diga, oh, yo soy cristiano. Cualquier farandulero, cualquier famoso, figura pública, dice que es cristiano. Eso está como de moda. O sea, no importa que en su vida práctica esa persona no dé los frutos dignos de arrepentimiento, él dice que es cristiano. De hecho, yo creo que en los últimos 20 o 25 años, muchos predicadores han rebajado las demandas del Evangelio. O sea, una manera de hacer el Evangelio un poquito más potable, que la gente lo acepte mejor, más light, esa es la idea. Y eso ha sido sumamente peligroso para la iglesia de nuestra era, de nuestro siglo. Esa es una de las razones que me mueven a tocar el tema de hoy. Lo que cuesta ser un discípulo de Cristo y cuál es el precio que debemos estar dispuestos a pagar para seguirlo a Él. Dice así la palabra de Dios, Mateo 16:24, que es mi texto base. Dice Jesús, entonces dijo a sus discípulos, oigan estas palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, fantástico, ¿qué debe hacer? Dice, niéguese a sí mismo, número 1. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. En la versión de Lucas, que no la vamos a poner ahí, solamente la voy a citar, la versión de Lucas dice, y decía a todos, sin distinción, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos quedamos con la versión de Mateo toda la tarde de hoy. Si nosotros leemos todo el capítulo 16 de Mateo, sobre todo a partir del versículo 13, un texto muy conocido, veremos que el Señor ha preguntado a sus discípulos acerca del concepto que la gente tenía acerca de Él. Algunos pensaban que Él era Juan el Bautista, otros que Él era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la opinión generalizada que había en esa zona de quién era Jesús. Pero entonces viene la pregunta directa del Señor. Vosotros, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro, en ese momento, en su temperamento colérico, como portavoz de los demás, como siempre saltaba en el grupo, él hace saber al Señor que ellos, los apóstoles, estaban convencidos de que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente profetizado en el Antiguo Testamento. Es ahí entonces donde el Señor confirma a sus discípulos, a través de Pedro, que habían llegado a una conclusión acertada en cuanto a Él. Versículo 17. Lean conmigo allí, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa verdad, Pedro, a la cual has arribado tú y también los otros discípulos, es acertada. Más aún, esa verdad que Pedro acaba de confesar o declarar acerca de Cristo sería el fundamento, la roca sobre la cual su iglesia habría de ser edificada. Versículo 18. Seguimos leyendo, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente Pedro no era la roca, sino la declaración de Pedro de que tú eres el Cristo. Esa es la roca, no Pedro. Ahora, esa no era toda la verdad de este asunto, hermanos. Ellos debían saber igualmente que el camino a través del cual el Mesías lograría su victoria redentora sería un camino de sufrimientos. Y no solo eso, sino que por implicación el camino que transitarían sus seguidores sería un camino de sufrimientos también. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, palabra necesaria, le era necesario
ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero es en ese momento cuando ocurre algo inaudito, algo que nosotros no podríamos entender a no ser porque la Escritura nos lo revela. Pedro, ese Pedro que había confesado unos minutos antes su fe de que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios mismo, comienza ahora a reconvenir a Cristo, por eso que Cristo acaba de decir, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenir es mandarle. Comenzó a darle órdenes a Cristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Fíjense, el Señor había dicho que le era necesario para el plan de redención que él transitase por el camino de la cruz, pero Pedro opina que tal cosa no solamente era innecesaria, sino también ilógica y cruel. Es ilógico lo que tú estás pensando. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, Cristo sabía realmente quién era que estaba detrás de todo esto. Él sabía que esa tentación había sido confeccionada en el mismo infierno. Por eso, en el versículo 23, vean lo que dice. Versículo 23. Volviéndose, Jesús dijo a Pedro, atención a esto, noten, él no dijo a un demonio que estaba en Pedro, no. El Señor dijo a Pedro, comprendiendo su responsabilidad en este asunto, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imaginémonos, hermanos, por un momento el golpe que tuvo que haber recibido este hombre. Ahora yo me pregunto, ¿qué era lo que realmente había detrás de esas palabras de Pedro? ¿Saben lo que había? Había una preocupación desmedida por el bienestar terrenal en contraposición a una preocupación genuina por la gloria y la voluntad de Dios. Eso era lo que había. Versículo 23. Dice, apártate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una preocupación desmedida por el bienestar terrenal, eso era lo que Pedro tenía, en contraposición a una preocupación genuina por la gloria y la voluntad de Dios. O sea, Pedro merecía esa reprensión. No solamente se había atrevido a poner su opinión por encima de la de Dios, lo cual ya es bastante perverso, sino que había trastornado por completo el orden de las cosas. Así que es en ese contexto en el que surgen las palabras que voy a exponer en esta oportunidad. Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los discípulos del Señor, no solo Pedro, hermanos, nosotros también, tú y yo, necesitaban y necesitamos una redefinición de lo que significa realmente ser cristiano. Y de eso es que voy a hablar hoy. Tengo una carga con este tema hace mucho tiempo. Ellos y nosotros necesitamos una redefinición de lo que significa realmente ser cristiano. Y hermanos, la razón por la cual quiero tratar este asunto hoy es, primero, porque creo que no solamente se trata de algo saludable para los verdaderos creyentes, revisar estos conceptos vez tras vez, no solamente por eso, sino que también, en segundo lugar, guardará a algunos de una presunción falsa que los lleve al infierno creyendo que son cristianos. Esto es serio, hermano. Este tema, el repasar este asunto, guardará a algunos de una presunción falsa que los lleve al infierno creyendo que son cristianos. Dice Mateo 7:21,
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escuchen esto, muchos me dirán en aquel día, o sea, llegarán al día del juicio engañados, creyendo que son cristianos. Y óigame, no son pocos, son muchos, y no están en los prostíbulos ni en los bares, están en las iglesias. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y lo ponemos aquí en pantalla, pasando a la siguiente diapositiva, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, hermanos, cuando hablamos de redefinir lo que significa ser cristiano, estamos hablando de un asunto muy serio, fundamental. Porque muchos, tristemente se irán al infierno desde iglesias evangélicas directamente. Y esto suena duro, pero es una realidad. En el mensaje de hoy, yo quisiera tratar acerca de dos asuntos vitales que nosotros encontramos en ese texto de Mateo 16:24. En primer lugar, vamos a definir el significado del verdadero discipulado. Eso es lo primero. O sea, ¿qué significa realmente ser un discípulo de Cristo? Y en segundo lugar, vamos a ver cuál es el costo del verdadero discipulado. ¿Cuál es el precio que todo aquel que invoca el nombre del Señor debe estar dispuesto a pagar? O si no, no va para el cielo. Así que veamos primero el significado del verdadero discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Bueno, Cristo define el verdadero discipulado en este texto como la acción voluntaria de ir en pos de Él. Así de sencillo. ¿Qué significa el verdadero discipulado? Es la acción voluntaria de ir en pos de Cristo. ¿Qué dice el texto? Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, no se trata de algo forzado, obligatorio. No, el Señor no forza a nadie. El Señor dice claramente, si alguno quiere, si alguno desea, si alguno quiere venir en pos de mí. Fíjense que el llamado al verdadero discipulado siempre es el mismo, el que quiera. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, porque no forzo, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿a qué es que Cristo nos llama? A seguir en pos de Él. Ir en pos de una persona, hermanos, implica ubicarnos detrás de ella para seguir la senda que se nos está trazando. Eso es todo. Por eso el problema del apóstol Pedro consistió en el hecho de que él por un instante se colocó en la posición de ser señor de su Señor. Ser señor de su Señor. En un instante, Pedro se estaba colocando delante de Cristo en vez de situarse detrás. O sea, en vez de seguir el camino que Cristo estaba trazando en ese momento, el diablo, Satanás, puso en la mente y en el corazón de Pedro la descabellada idea de que Jesús estaba tomando un camino equivocado. Señor, tú estás cerrado. Miren, estos hombres necesitaban urgentemente escuchar de nuevo lo que significa realmente ser un discípulo de Cristo. Y nosotros también lo necesitamos porque se nos olvida. Pregunta, ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es alguien que ha decidido voluntariamente situarse detrás del Señor. Ese es un discípulo. O sea, alguien que ha decidido voluntariamente dejar de marcar las pautas de su vida. Él es simplemente un seguidor, no de una doctrina, sino de una persona. Es que él va a caminar por el mismo camino que Cristo. Miren lo que dice Primera de Juan 2:6, muy claro. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice con su boca
que permanece en Él, ay, yo soy cristiano. Bueno, debe andar como Él anduvo. La Escritura nos enseña que somos esclavos de Cristo, hermanos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. ¿Saben una cosa? A la larga nadie es libre en este mundo, ¿eh? Nadie es libre en este mundo. Esa es la enseñanza de Pablo. Véanlo en Romanos capítulo 6. Todos pertenecemos a una de dos esclavitudes. ¿De quién somos siervos? Todo el mundo entero es siervo de alguien. Romanos 6, 16 al 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, como viven los impíos, o sea de la obediencia para justicia, como se supone que debe vivir un cristiano. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Por eso el llamado de Cristo en Mateo 11:29 fue a llevar su yugo. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Somos entonces esclavos de Cristo, pertenecemos a Él. O sea, de ahora en adelante, todo cuanto tenemos es de su propiedad. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted está declarando que todo cuanto usted tiene es de la propiedad de Él, no es suyo. Nuestro ser le pertenece a Él, nuestro tiempo es de Él, nuestras posesiones son de Él. Todo es de Él. Nosotros simplemente somos sus mayordomos. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Hermanos, qué mala costumbre tenemos nosotros de hablar de nuestras posesiones, de hablar de nuestro dinero, de hablar de nuestra casa. Dice el Señor en su palabra: no sois vuestros, fuisteis comprados por precio, sois esclavos de Cristo. Eso está muy claro. Esa es la definición del verdadero cristianismo, del verdadero discipulado. Y esto nos lleva de la mano a considerar nuestro segundo y último punto. Ok, si esto es el verdadero cristianismo, entonces, ¿qué cuesta ser cristiano? O sea, ¿cuál es el precio que todo discípulo estará dispuesto a pagar para seguir a Cristo? ¿Saben una cosa, hermanos? Muchos inconversos no tienen inconveniente en aceptar que el evangelio es bueno. Por eso ellos piden hasta la oración. Y muchos simpatizan por el evangelio. Ellos no tienen inconveniente en aceptar que esa es la verdad. Pero cuando son confrontados con las demandas del evangelio, entonces lo rechazan. Lo rechazan. Dicen: esto no es para mí. Claro, si van donde uno de esos predicadores populares que doran la píldora, ¿verdad?, que lo hacen más potable el evangelio, no hay problema. Ven cómo estás, vive como te dé la gana y no importa. El Señor te acepta y te recibe. Cristo te ama, hermano. No importa la vida que vivas. Esa es otra cosa. Vamos a hablar ahora del costo del verdadero discipulado. Ese precio implica dos cosas, según Jesús en Mateo 16:24. ¿Cuáles son? ¿Vamos allá? Dice Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que debe hacer es niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. Solo dice Jesús ahí. ¿Usted quiere venir en pos de mí? Número 1, niéguese a sí mismo. Cristo está diciendo a Pedro y a sus demás discípulos que hay dos caminos, no hay más. Dos caminos que transitan por sendas distintas y que terminan en puertos muy distintos también. ¿Cuáles son esos dos caminos? El camino de la fe en Él y el camino de la fe en el yo. Noten con cuidado las palabras de Cristo aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí,
¿Qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Son dos ideas en contraposición. Mí y sí mismo. No hay más opciones, mi amigo. O negamos al yo y seguimos en pos de Cristo, o negamos a Cristo y nos vamos en pos del yo. O sea, son dos caminos en constantes y perpetua rivalidad. Ahora, es obvio que el que tiene a Cristo se ha negado a sí mismo. El que se ha negado a sí mismo lo ha hecho, ¿saben cómo? De la misma manera que los judíos negaron a Cristo. ¿Cómo así? Bueno, en Hechos capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pedro acusó a los judíos que habían negado al Señor. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Y cuándo ocurrió eso? Bueno, el mismo texto nos lo dice cuando Pilato, recuerden, los puso a elegir entre Cristo y Barrabás. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale, fuera con este, o sea, con Jesús. Pero cuando Pilato dijo, pero voy a crucificar a vuestro rey, miren lo que dice el texto. Miren ahora este pasaje que vamos a poner en pantalla ahí. Cuando Pilato pregunta, ¿y voy a crucificar a vuestro rey? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No tenemos más rey que César, le dijeron a Pilato. O sea, de ese modo negaron ellos a Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? De esa misma manera los cristianos han de negarse a sí mismos. O sea, cuando sus deseos sean contrarios a los deseos de Dios, ellos deben gritar del mismo modo en el hombre interior, fuera con el yo, crucifícale porque no tenemos más rey que Cristo. No tenemos más rey que Cristo. Mátalo al viejo hombre. Clávalo en la cruz. Mucha gente ha clavado al viejo hombre en la cruz, pero tal parece que muchas veces lo quieren bajar de la cruz otra vez. Es una barbaridad. Pero hermanos, eso es negarse a sí mismo, hacer exactamente lo mismo que hicieron esos judíos. Que cuando Pilato le dijo, pero voy a crucificar al rey de ustedes, ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Bueno, nosotros decimos, fuera con el yo porque no tenemos más rey que Cristo. Fuera con el yo. Cristo es nuestro rey, Él es nuestro dueño, Él es nuestro todo, nuestro gobernador. Somos sus esclavos y de ahora en adelante vivimos para hacer su voluntad. Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Gálatas 2:20. Hay un resumen allí. Gálatas 2:20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado. Eso no es agradable, ver a un crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ah, bueno, pastor, entonces esto no es para mí. Eso está duro. Porque yo he sido siempre un hombre o una mujer independiente. Miren, es triste pensar en la gran cantidad de personas que viven engañados, creyendo que son cristianos sin serlo, cuando en realidad nunca han estado dispuestos a someter esa voluntad pecaminosa a la voluntad de Dios. Ellos obedecen cuando lo desean, oran cuando lo desean, leen la escritura cuando lo desean, y aquellos que tienen la oportunidad de congregarse van a la iglesia cuando lo desean y dicen que son discípulos de Cristo. Ah, pero espérese, y si yo no tengo deseo, por ejemplo, de ir a la iglesia, ¿eso no sería hipocresía de mi parte? No, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Porque si tú profesas ser creyente, lo que estás profesando en verdad es que te has negado a ti mismo y no te vas a regir por deseos, sino por principios. No, eso no es hipocresía. Yo vine hoy a la iglesia sin deseo, eso es obediencia. Tú te estás negando a ti mismo. Cristo nos dice que seguirlo a Él implica por necesidad dejar de seguir tras nosotros mismos. Eso por un lado. Por último, y en segundo lugar, Jesús dice algo más. Si alguno quiere venir en pos de mí, vamos al texto otra vez, niéguese a sí mismo, ya lo expliqué. Y ahora Cristo dice, y tome su cruz. Tome su cruz y sígame. ¿Saben que para las personas que escuchaban al Señor ese día, esta imagen era bien familiar
y muy impactante. Porque la cruz era el instrumento con el que los romanos ejecutaban a sus peores enemigos. De manera que oír hablar de la cruz era oír hablar de torturas y de muerte. Es más, en esa misma región, en Cesarea de Filipo, que era donde Jesús se encontraba ese día con sus discípulos en ese momento, en esa misma región de Filipo, 100 hombres fueron crucificados unos años antes de esta escena donde Jesús está hablando. Y un siglo antes, Alejandro Janeo había crucificado 800 judíos en Jerusalén. Y después de la muerte de Herodes el Grande, el proconsulado crucificó 2000 judíos más. O sea, que ya ellos sabían lo que Cristo quería decir cuando les habló de la cruz. Recuerden el contexto, Pedro se había alarmado ante la idea de un Mesías sufriente. Señor, yo no acepto esto. Pero ahora Cristo dice a Pedro y al resto de sus discípulos y a nosotros hoy, ese es el precio que hay que pagar por el hecho de ser cristiano. Óigame, nadie llega al cielo a través del sufrimiento, eso está claro. La salvación es por fe y solamente por fe, pero los que transitamos por ese camino encontraremos muchos inconvenientes, muchos. Y esa verdad se repite vez tras vez a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos textos rápidos para ir terminando. Mateo 5, 10 y 11. Dice Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos sois, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice Jesús. Si fuerais del mundo, bueno, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Segunda Timoteo 3:12. Segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución al que quiere vivir a la altura de lo que Dios demanda. Y por último, Mateo 10:34 dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo así, Señor? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué significa esto? Que ser cristiano muchas veces puede costarnos el rechazo aún de nuestra propia familia. Hermanos, vivimos en un mundo que es antagónico a Dios. Así que no debemos extrañarnos cuando ese mundo dirija su antagonismo a aquellos que viven a la manera de Dios, los que son discípulos de Cristo. Ese es el cristianismo, hermanos. El llamado de Cristo es a llevar una cruz. La cruz es el camino de nuestra coronación final. Sí, los predicadores de la prosperidad quieren ofrecer corona sin cruz. No, dice Jesús, primero la cruz, luego la gloria. Llevar el yugo de Cristo es proveer descanso para nuestras almas ahora y por toda la eternidad. Hermanos, concluyo diciendo que yo creo que este es un buen momento para evaluar eso que nosotros llamamos nuestra fe personal. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué consiste tu cristianismo? ¿En qué consiste tu cristianismo? ¿Eres tú uno de esos espíritus independientes que no se sujetan, no se someten a nada ni a nadie? ¿O eres tú un hombre, una mujer humilde que ha decidido negarse a sí mismo y someter su voluntad al señorío de Jesucristo? Meditemos en esto, preguntémonos acerca de esto y que Dios nos ayude a afianzar más la fe genuina
como base, como fundamento del verdadero discipulado. Que el Señor nos bendiga.